Lux, primera estrategia. Primero empezar con lo básico, remarcar las ventajas de Talion contra Naoya. ¿Y cuáles serían dichas ventajas? Pues no poseer energía maldita. Este no podrá tener un golpe seguro, ser atrapado, ni detectado por Naoya. 4 paneles de pruebas. También, la expansión de dominio de Naoya no hace que su técnica sea pasiva, primero tiene que tocarlos. Como se puede ver, una cinta se incrusta el cuello de ambos participantes y luego el efecto funciona sin necesidad de tocarlos. Y esta tarea se le dificultará más a Naoya, siendo que Talion no tiene energía maldita. Talion podría esquivar de forma sencilla estos ataques, también sus tentáculos con su teletransportación. También podría usar su propio sacar su espectro para contraatacar y repeler dichos ataques, incluso si Talion se quedaría estático por la técnica su espectro no lo haría y aún así podría defenderse de estas formas. Talion también tiene ventaja en su uso de 4 elementos: fuego, hielo, veneno y maldición. Todas las armas de Talion generan estos tipos de ataques que cambian con mover una mano. Siendo que los del arco tienen un gran rango de ataque visto en el video. Naoya no ha demostrado resistir los ataques térmicos, ni mucho menos ataques exclusivos del verso de Shadow of War como maldición. La maldición causa pánico en seres que parecen ser inmunes y les causa daño progresivamente. Mientras que en seres que no han mostrado resistencia ante esto, les baja la estamina, al punto en que quedan totalmente exhaustos y puedan morir. Naoya si recibe un ataque con esta característica, sería cuestión de segundos para que pierda porque se sentirá extremadamente cansado como para poder pelear con todo lo que tiene. Mi estrategia es simple, no más empezar la batalla Talion podría invocar un ejército de espectros. Los cuales se cuentan por decenas. Estos espectros al tener una anatomía como los Nazguls no reciben daño y tampoco se cansan. Ya que son literalmente espíritus. Van a estar siempre para molestar e incomodar y no van a ser reprendidos hasta que se use un ataque al alma contra ellos. Ataque cual Naoya no posee. Y teniendo en cuenta que Naoya es capaz de ser atravesado con la fuerza de una abuelita, un cohete de los espectros que tienen stats sobrehumanos. De alcanzarle, le quitarían una extremidad. Es más, al ser espíritus sería incapaces de recibir daño con la expansión de dominio de Naoya por propia anatomía. Tal vez incluso, el que tenga que paralizar tantos objetivos haga que la técnica de Naoya sea difícil de ejecutar, y aún más si sus enemigos no tienen energía maldita, porque digo, en el campo de batalla tendrá entre 30 a 40 enemigos, localizar a Talion en medio de ellos y mantener su técnica habitual funcionando en 30 objetivos a la vez será bastante difícil para él. Y aún sumado que Talion tiene ataques a distancia, por lo tanto Talion debería ganar de esta forma. Master Maniac DG. Respuesta a la estrategia provisional. La energía maldita proviene de las emociones negativas de los seres humanos, es decir, cualquier humano que pueda sentir emociones negativas puede generar energía maldita. Esto es dicho explícitamente en el manga, cualquier persona, hechicero o no hechicero produce energía maldita. Talion al igual que cualquier otro ser humano convencional produce energía maldita a partir de sus emociones negativas. Al estar en un entorno neutral las reglas básicas generales que puedan seguirse sin problemas por todos deberían ser aplicados, es decir, Talion debería ser igual a cualquier no hechicero de Jujutsu Kaisen así como, por ejemplo, se acepta que las habilidades basadas en chakra de Naruto puedan afectar a oponentes semejantes. Todo esto da como conclusión que Talion se ve afectado por la expansión de dominio y el resto de habilidades de Naoya, puesto que el caso específico en el que Naoya no pudo afectar a su oponente fue en extremo distinto. Lo que pasaba con Maki es que sufría de una restricción celestial, una restricción que a cambio de sacrificar un elemento del hechicero otro se potenciaba exponencialmente. La restricción celestial de Maki no le permitía generar ninguna clase de energía maldita, ni siquiera era capaz de ver maldiciones. Muy semejante a la misma restricción celestial que tuvo Toji, que a cambio de no poder generar energía maldita, se volvió en aspectos físicos un superhumano inigualable incluso para los propios hechiceros. Siendo un paralelismo directo, gran parte del personaje de Maki se basa en el cómo llegó a ser igual al mismo Toji Zenin, quien anteriormente había sido un completo monstruo. Talion no tiene inmunidad alguna, es directamente dañable. Y aún tomando en cuenta que Talion no tuviera energía maldita lo único que pasaría es que sus golpes serían aún menos eficientes, los espíritus malditos de manera general repelen el daño físico sin energía maldita, igual generando energía maldita sigue mitigando el daño al Talion ser incapaz de aprovecharla en sus ataques. El efecto de Naoya se da con estas cintas que se incrustan en los enemigos, Naoya no necesita moverse porque es un ataque asegurado, no hay manera de esquivarlo. Todo ataque realizado por el dueño del dominio va a impactar. Siempre. Es más, ni siquiera tiene cómo esquivar porque Talion es completamente incapaz de percibirlo, no hay necesidad de siquiera usar el golpe seguro del dominio porque es incapaz de evadir algo que no sabe de su existencia. El espectro sí debería quedar paralizado de la misma manera si es tocado por Naoya, para que se active la habilidad solo se necesita un contacto directo. Y claro, todos los espectros tendrían que ser de una potencia cuanto menos destacable en la categoría para hacerle siquiera un rasguño a Naoya que atravesaba edificios con facilidad extrema sin verse afectado. Que se le intente rebajar la resistencia a Naoya a nivel mujer de tercera edad con cuchillo ya es directamente un chiste, un Naoya moribundo de por sí por su pelea con Maki que lo dejó sin siquiera la capacidad de levantarse, sin poder usar la energía maldita para mitigar el daño y para que sea más absurdo y descarado en una versión más débil al espíritu maldito. Tomar este argumento en cuenta por sí mismo es carente de sentido, pero lo enfatizo solo para asegurar el punto. Los espectros parecen ser directamente tangibles y capaces de recibir daño, en todo el vídeo retroceden y se ven aturdidos por ataques de espada antes de ser completamente erradicados. En el caso de recibir demasiado daño eventualmente dejarán de ser capaces de luchar, o en caso contrario, si son completamente inmunes al daño físico, podrían recibir un ataque equivalente a una bomba de 100 megatones. Si la respuesta es sí, ameritan un Deku directo al contar con una resistencia superior a lo establecido en la categoría. Si no es el caso, entonces la resistencia tiene un límite que puede ser sobrepasado con facilidad por todo lo demostrado por Naoya siendo derrotados de un soplo. ¿La estrategia es compatible con el contexto del encuentro? Diría que no, según lo visto en el clip Talion se preparaba para hacer un asedio a una ciudad, en un combate regular de 1 contra 1 no parece tener esa estrategia de primeras. ¿Aplicar fatiga con una maldición?
Es cuanto menos dudoso cuando la flecha directamente ni podría penetrar la coraza de Naoya y menos aún con velocidad igualada y pudiendo desviar las mismas con explosiones de aire congelado, pero ignorando esto los espíritus malditos como Jogo son capaces de seguir luchando incluso después de ser reducido a solo una cabeza. Los espíritus malditos no necesitan de las funciones biológicas que las flechas de veneno y maldición ejercen. Y el uso de la wiki en lugar de una captura del juego le resta credibilidad. ¿Por qué no se citó directamente a donde se menciona tal cosa en el juego? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la maldición? Cuestionamientos. El ataque que destruye la estatua se hace mediante objetos arrojadizos, no escalada y a resistencia, dejando en este aspecto a Talion como alguien verdaderamente deficiente. El Feat Building no lo veo en ningún lado, tampoco veo cómo Talion escale siendo que la única manera de derrotarlo fue con el counter del calor, frío, y un dragón que hacía lo mismo. De ser posible que se diga el minuto de la hazaña y el minuto que presente evidencia de un escalado directo en capacidades físicas, me vi por encima el vídeo y poco más porque son 10 minutos de gameplay. La fuente principal de la página para multiplicar los valores de fragmentación no se puede encontrar, siendo esto muy importante porque el valor del bronce es lo único que hace que el Feat en sí llegue a tanto nivel en el cálculo. Sin eso el ataque queda como un Smart Building normalito por el tamaño de la estatua y por ser meramente fragmentación. La resurrección necesita sí o sí del anillo, quedando moribundo después de que una vieja random le metiera una apuñalada, igualito a Naoya moribundo. ¿Quién lo diría? Talion se vería en la necesidad de colocarse el anillo para volver a la vida. Lo que es verdaderamente preocupante está en que Naoya de una embestida parte en dos y pulveriza a Talion y de colateral el anillo, y si no lo lleva de colateral no existirá un cuerpo que resucitar, será solo un charco de sangre de lo que alguna vez fue. Dos elementos sacados de la wiki y uno sin procedencia clara. Ni siquiera se conoce el contexto anterior, no se sabe siquiera si las flechas desaparecen después de impactar o si se mantienen en el cadáver, no se puede ver por el punto de vista del vídeo que hace casi imposible determinar algo. La estrategia es simple. Naoya supera en todo aspecto físico a Talion, no le podría aguantar ni siquiera el golpe más mínimo de Naoya, no le podría hacer daño a Naoya, y si lo hace, sería regenerado al instante. Talion es incapaz de percibir a Naoya y sus ataques de energía maldita, pudiendo ser afectado por la técnica de parálisis para recibir una muerte instantánea, que con la velocidad igualada es más fácil que Naoya impacte sus ataques al requerir de menos movimientos, mientras que para esquivar Talion necesita correr haciendo movimientos constantes con las piernas. Naoya se desplaza de manera directa volando necesitando menos movimientos para ganar. La expansión de dominio es directamente muerte segura por su efecto que causaría daño celular irreparable, sus movimientos causarían que puedan hasta perder extremidades. Naoya recibe buff en todas sus estadísticas por el dominio y finalmente es un golpe seguro imposible de superar. Naoya Zen es el claro ganador. Lux. 2. Contraestrategia y respuesta a los cuestionamientos. Esto es solo una característica propia dentro del universo de Jujutsu Kaisen, ya que gracias a las propias leyes y mecánicas de su universo existe este mecanismo de energía y se efectúa con total éxito gracias a la propia mecánica del universo. Pero fuera del universo y al enfrentarlo con otros personajes ficticios de otros versos la cosa cambia. Digo, en Noragami las entidades malignas vienen de los pensamientos negativos como en JJK, pero la energía maldita no existe, y lo más parecido que tienen funcionan totalmente diferente en su verso a diferencia de JJK. Lo mismo podría decir con historias con conceptos parecidos como Yokai Watch, Dulce Hogar, etc. Pero el punto es fácil de entender y se concluye que la energía maldita en este sector es inaplicable. Talion al ser literalmente un ser externo al universo de Jujutsu Kaisen carecería de esta energía maldita, por el simple y mero hecho de que del universo de Talion esto no existe. El escenario neutral no implica energías igualadas, el escenario neutral implica únicamente un terreno superplano. Si jugaste Minecraft lo entenderás más rápido, que básicamente es un terreno plano sin obstáculos, ni alguna cosa en el ambiente que le dé ventaja uno a otro, eso es un escenario neutral. Esto únicamente aplicaría si Talion iría a puño limpio contra Naoya. Pero no aplicaría a cosas como daño cortante, el daño explosivo más el extra de calorífico, el daño térmico con el hielo, el daño mágico con la maldición o el daño biológico con el veneno. Talion tiene incluso para escoger con qué dañar a Naoya. Esto no es cierto, todos los ataques de Talion son de índole espiritual, y esto está explicado en el Respect. Link que lo prueba. Los orcos al nacer de la necromancia ya nacen con algo de la magia del universo de Shadow of War en su interior, pues muchos de ellos son inmunes al fuego, la maldición, al veneno o incluso la luz. Dejaré una imagen abajo. Estos mismos orcos, siempre y cuando sean de un bajo rango, son incapaces de ver los ataques espirituales de Talion tal y como se explica en el video. Solo los orcos legendarios, generales, caudillos con un gran manejo de su magia natural, son capaces de ver los ataques espirituales de Talion. Por ejemplo, este orco de aquí, es alguien 100% inmortal al ser uno mismo con la necromancia, su conexión era tan fuerte que incluso podía ver los ataques espirituales de Talion, y todo esto lo dice en sus diálogos. Aclaro, esto no es nada nuevo, ya estaba en el Respect. Y si esto le parece poco a mi rival, Talion ya era capaz de ver espíritus de forma tan sencilla como respirar, esto también está en el RT. Talion podría usar al espectro como escudo, de todas formas, el objetivo es no dejarse tocar. La forma en que dañarían a Naoya no sería por su APO-DC, sino por su daño cortante con la espada. Naoya se ha visto extremadamente vulnerable con este tipo de daño porque no funcionaría. No creo que la resistencia de Naoya sea nivel abuelita con cuchillo, creo fielmente que su resistencia es la que mi oponente demuestra en el Respect. Sin embargo, se ha malinterpretado mi punto, pero intentaré explicarlo mejor. Al mostrar esta scan únicamente quise decir que un cuchillo normal y corriente puede atravesarlo con la suficiente fuerza. Sí, ya sé que Naoya estaba indefenso y no se podía mover y tal. No estoy cuestionando sus capacidades físicas, estoy diciendo que en el caso hipotético que algo como una espada alcance el cuerpo de Naoya lo va a atravesar. Y teniendo en cuenta que los soldados tienen capacidades sobrehumanas, no veo por qué el daño cortante no funcionaría. Y más aún teniendo en cuenta que las espadas son espirituales, y no un cuchillo de cocina de toda la vida el cual sí daña la resistencia convencional de Naoya. Aclaro, daño penetrante, no hablo de su resistencia de A/DC. En argumento es incongruente en sí mismo. Mi oponente primero afirma lo que ve. Talion los mueve con espadas y hasta los aturde. Y luego pregunta. ¿Entonces resistirían una bomba de 100 megatones? Mi oponente literalmente se responde a sí mismo, la pregunta está de más. Pero me imagino que piensa que son una clase de seres invencibles y que no hay forma de derrotarlos con energía de medianos y por ende es de Q. Pero la respuesta es simple.
Sí, estos seres pueden ser aturdidos, incluso pueden ser detenidos, lanzados, pero por su propia anatomía, si es que se le puede decir así, de espectros, no reciben daño real, pero sí se ve que les afectan incluso cosas de energía menor a la de medianos. Su única ventaja en combate es que no pueden desaparecer, ni pueden agotarse por ser literalmente espíritus. Claro, esto al menos que les hagas un BFR físico, los paralices, etc. Incluso un mediano más como Yuji de la primera temporada con su pelea de Maito de un golpe pulverizaría a uno de estos seres. Que un personaje no tenga forma de dañarlo, no significa que sea Deku. Pero si mi rival todavía no se siente seguro con esta respuesta, aquí le demuestro como una explosión de luz espiritual que probablemente ronda a duras penas lo mediano pulveriza a 4 estos seres porque es un ataque de luz y esto también es una debilidad de los espectros. Una bomba de 50 megatones que genera 1000 veces esta luz es obvio que los come vivos. Por lo tanto el Deku no es aplicable. ¿Naoya tiene daño explosivo o algo que genere calor/luz? Si no es así, entonces no los va a repeler. Si bien es cierto que Naoya les da un baile sabroso en stabs, lo único que tendría que hacer para librarse de estos seres es hacer BFR físico o mantener su técnica ritual de forma constante. Algo que obviamente lo desgastaría y aún más si lo hará de forma constante a un gran grupo de personas. Si bien esto es parcialmente cierto, en realidad no es algo totalmente descartable. Porque el estilo de pelea de Talion es el sigilo y saber con qué enfrentarse, pero si va frente a frente, él usaría todo lo que tiene a su disposición. Y de todas formas, no es algo que le cueste, de hecho, se ve que solo extiende una mano para invocarlos, algo que no le cuesta nada y aparecen todos de golpe. Más bien, el que no empezaría con la expansión de dominio sería Naoya, ya que su actitud es arrogante y al notar que no tiene espíritu maldito, es 100% seguro que lo más probable es que se va a confiar. Hoy, con lo de venenos me convenciste. Pero, sin embargo, la maldición es de origen mágico, literalmente es daño mágico, no hay nada en nuestro mundo que haga algo similar. Es como un hechizo que te hace sentir fatigado, por lo tanto desde el vamos que va a funcionar ya. Y de todas formas, incluso los seres mágicos como orcos, que tienen una anatomía totalmente diferente a la humana y resisten sus efectos, corren aterrados atormentados. Por lo que incluso si Naoya sería resistente a la fatiga no a lo otro. Tenle piedad al espacio de mi tableta W, use la wiki y no grabe por ese mismo tema, y porque ya se sobreentendía que los efectos eran inmediatos con el video que puse en el RT, pero pasaré un video de cómo funciona esto primer clip. El mero contacto de la maldición con los orcos los asusta y les inflige tanto miedo que les explota la cabeza. Segundo clip. El mero hecho de maldecirle a Talion le baja lo vuelve incapaz de bloquear y hasta lo enesotea. Tercer clip. Los efectos de maldición son instantáneos y encima son con dango. No necesitan tocarte ni penetrar tu piel para funcionar. Incluso cuando Talion congela a uno, al estar maldecido él mismo se vuelve más lento que el orco congelado porque se le quita la estamina y vida. Sta. La barra azul que baja es la estamina. Cuarto clip. Aquí se ve más de lo mismo del tercer clip, a Talion se le ve fatigado tanto que se vuelve lento y los caudillos pueden bloquear sus ataques cuando esto es algo que normalmente no pasa. Esto no es cierto. Talion no logra estas energías por objetos externos sino por su propia magia. Como podemos ver el objeto arrojadizo no es un objeto arrojadizo en realidad. Es un martillo espiritual que es un reemplazo del arco. Ya que el arco no se ve en ninguna de esa sección del armamento, el video que puse ahí fue del martillo porque fue del primero que encontré. Pero técnicamente son lo mismo que el arco. Incluso se podría considerar inferior al arco porque tiene menos rango de explosión, pero como dije son técnicamente lo mismo. Y el hab de Talion es por vía de sus armas. Esto solo era para escalar y battle y el armamento de dragón, pero sí, pido disculpas porque justo ese comentario lo hice a lo apurado en un reto contra Orlando. La página es solo un artículo que decía que las estatuas son hechas de 3 materiales y el propio post le dice, no era de los valores energéticos. Y el mismo post lo dice. Además, estas energías vienen de la página del propio equipo de cálculos de Psbattle Wiki, al cual no tengo acceso porque me pedían una cuenta, ya me he creado una, y estoy pendiente para ver si me autorizan. Aunque de todas formas, el cálculo es fiable ya que viene del propio equipo de la página. Sí, porque también Talion es vulnerable al daño penetrante de flechas o espadas, cuando se le ha visto resistir sus propias explosiones. Por esta razón digo que Naoya teniendo el hab defensivo que tenga, se le ha visto que un cuchillo de cocina de toda la vida le atraviesa si es que este no se mueve. Si bien es cierto que hacer chicharrón a Talion funcionaría, ya que Talion no tiene la regeneración para revivir de un charco de sangre. El anillo se activa de forma inmediata cuando el usuario muere, porque lo vuelve un inmortal, incluso de ser necesario te daría un cuerpo de un espectro como Isildur en este clip. Ya que el anillo te hace 100% inmortal mientras que lo tengas, aunque Naoya lo parta a la mitad, tan pronto Talion muera, el anillo le dará un cuerpo nuevo y restaurado sin importar el daño. Aquí se puede ver mejor, ni bien el Tariel le explota el corazón del anillo, le da un cuerpo nuevo a Talion y se vuelve intangible en ese trayecto. Todos estos 3 subapartados fueron literalmente para explicar de forma más detallada lo que sucedía en el video. No es que puse la captura de una wiki y dije nueva habilidad, la habilidad es mostrada en el video que responde arriba. Por lo tanto veo innecesario grabar de nuevo, ya se me acabó el almacenamiento. Te comprendo que Naoya tenga una mejor resistencia que Talion, pero ¿por qué tendría más A/DC? Naoya ni siquiera tiene valores energéticos más que el Power Scaling de un Yuji de 0,02 toneladas de TNT, muy inferior a Talion, decir esto es demasiado gratuito. Lo de que Talion no pueda ver a Naoya ya fue explicado por qué. Además para que Naoya paralice a Talion necesitaría tocarlo, tarea imposible por su propio espectro y teletransportación. Que Naoya vuele no lo va a salvar de Talion, él con su telequinesis le podría decapitar desde la distancia. Naoya no tendría nada que hacer ante esto, y más si Talion usa un elemento que no sea el veneno de por medio. Mi estrategia se mantiene. Si Naoya comienza volando, Talion lo decapita con su telequinesis. Cualquier elemento facilitaría el trabajo. Como la maldición, fuego, hielo. Naoya no tiene resistencia a esto. Sí, Naoya puede regenerar un brazo o una pierna, pero no podría regenerarse de que literalmente le corten la cabeza. Si todo esto no funciona, simplemente lo terminaría controlando mentalmente a la distancia. O literalmente podría explotarle la cabeza, siendo un ataque que ignora la durabilidad. Por ende de estas formas Talion se pondría sobre Naoya. Master Maniac DG. Respuesta al segundo apartado. La energía maldita es en sí misma un producto nacido de cualquier emoción negativa, la única manera de no tener energía maldita es o no siendo humano ya siendo un edificio o un objeto, o directamente siendo un ser con una restricción celestial innata que niegue la totalidad de esta energía que todo humano posee. La ecualización de energías es omnipresente en cualquier encuentro para que precisamente personajes de versos distintos puedan interactuar.
Siguiendo la norma estricta de ser una copia exacta de otra energía para poder ser usable, ninguna clase de magia o energía podría ser usada en ningún otro verso. El ki no podría ser usado al ser una energía de Dragon Ball que tienen todos los seres vivos como energía vital, el chakra de Naruto no podría ser usado por ser un flujo de energía de los humanos de Naruto, el nen no podría ser usado al ser un aura de un Terekisuter, etc. El caso de la energía maldita no es diferente a ninguna otra energía vital, todo ser vivo mediante emociones negativas puede generar energía maldita, una regla que cualquier ser vivo cumple al de manera casi universal en cada obra, todos los humanos ser capaces de sentir y expresar emociones negativas. El dominio en sí mismo lo que hace es detectar a cualquier ser vivo para atacarlo indiscriminadamente, la única manera en la que Talion pudiera pasar libremente es o siendo un objeto, que no lo es, o siendo un ser estrictamente específico nacido sin el equivalente a Shadow of War sin magia, que tampoco. La resiliencia de los espíritus malditos es solo con impactos. Totalmente falso, los hechiceros siempre impregnan energía maldita en sus armas para poder dañar y exorcizar espíritus malditos. Un ejemplo de esto es que Toji al no poder tener ninguna clase de energía maldita, se veía incapaz de poder exorcizar maldiciones aún con todo el armamento que tenía en su haber. ¿Las explosiones servirían? Tampoco, directamente el disparo de tanques es inútil con espíritus malditos de primer grado, un grado inferior al del propio Naoya, sin contar que de por sí las explosiones tienen nula capacidad de dañar a Naoya por falta de resistencia de por sí. ¿El daño calórico serviría? Tampoco, hechiceros de menor grado que Naoya eran capaces de resistir los ataques de calor de Jogo. Un ejemplo de esto es Nanami, un personaje cuya técnica no se basa en resistir, solamente con su fuerza de voluntad y energía maldita, vuelvo a recalcar, inferior a la de Naoya base, muy inferior al espíritu maldito. Mismo que con levantar un dedo carboniza personas. Y que dispara en sus ataques magma ardiente. El daño calórico no significaría nada. Los ataques de frío generan una congelación apenas parcial por fuera del cuerpo que se rompe con cualquier ataque brusco, si Naoya siquiera llegara a ser afectado por un ataque de este estilo aparte del movimiento que generaría calor ralentizando su enfriamiento, tendría de por sí una potencia al andar suficiente para romper cada fragmento de hielo con cada explosión de aire a su alrededor. No hay ni una ni otra manera para que sirvan las estrategias planteadas. Talion puede ver a un espíritu maldito. Completamente falso, la invisibilidad de los espíritus malditos no radica en ser invisibles por ser entes de índole espiritual, su invisibilidad radica en ser seres conformados por una segunda capa de luz que ni humanos ni cámaras, esto debería incluir ultravioleta, térmica, etc., pueden apreciar. Una capacidad de ver espíritus no te dará la capacidad de ver a través de capas de luz maldita. Así que da igual que tantos espíritus vea si no tienen una invisibilidad semejante. El otro espíritu se atraviesa, simplemente será llevado de colateral por la gran energía que no podrá contrarrestar, da igual que sea uno o sean 30, los va a atravesar a todos hasta llegar a Talion matándolo instantáneamente. ¿Las armas podrían servir contra una maldición con su daño perforante? No, toda arma usada para pelear contra un espíritu maldito debe de ser potenciada con energía maldita, aparte de carecer totalmente de la potencia suficiente para poder atravesar a Naoya se le da el plus de que las armas serían fútiles por su carencia de energía maldita. El daño de un cuchillo que haya mitigado la resistencia de Naoya casi muerto es completamente irrelevante cuando estamos hablando de una versión en exceso mayor a la debilitada. El equivalente directo a esto sería este personaje en un coma, pudo ser atravesado por una bala, por lo tanto, su versión 3 veces más poderosa que la base también recibiría el mismo daño. No existe una misma resistencia como para argumentar que el cuchillo de cocina podría atravesar a Naoya, de hecho, es todo lo contrario y lo demostraré. Naoya en su etapa más joven como espíritu maldito podía ser cortado e impactado con las armas de hechiceros malditos. Incluso en el útero maldito en el que estaba fue atravesado por la técnica de sangre perforadora. ¿Pero qué pasa? Al nacer como un verdadero espíritu maldito el corte de la espada ya no le hacía nada, hablamos de un corte de un personaje que supera con creces las capacidades de cualquier espíritu al darle pelea a Sukuna. Este mismo Sukuna que de un golpe mandó a volar a Itadori destruyendo una porción enorme de un edificio igualmente masivo. Esto será importante para más adelante. Apareciendo en el siguiente panel sin daño alguno y siendo atado por la técnica de sangre. Misma de la que se liberaría con facilidad y además girando podía desviar los ataques de la misma Maki. Recibiendo sin problemas otro daño cortante en área de la técnica de sangre. Y recibiendo en toda la cara un ataque potenciado de sangre perforante. Saliendo sin mayor problema de allí. Viéndose sin ninguna clase de daño en el siguiente panel en el que se le ve el cuerpo completo. Para este punto queda claro que ningún ataque cortante de los espíritus podrían hacerle ni cosquillas a Naoya, ni mucho menos los ataques perforantes al anteponerse a uno con energía maldita y mayor potencia que cualquier otro elemento visto en el juego. El tipo que cortó a Naoya es nada más ni nada menos que un tipo cuya técnica maldita es directamente ligada a las espadas. El filo de la espada estaba embrujado con una habilidad especial. La espada en sí misma era una réplica de la misma que tenía Toji, esta ignoraba cualquier resistencia y atacaba directamente al alma, cualquiera que pueda ver el alma en los objetos inanimados puede usar su poder. Básicamente la única manera de que lo corten es con una habilidad que corta el alma ignorando cualquier resistencia, cosa que no tiene Talion ni otro de sus lacayos. Lux dice que yo mismo respondo a mi pregunta para inmediatamente después ofrecer otra contradicción. ¿Le afecta una potencia inferior a la de Naoya? Si es así, solo quedarán despedazados como parte del daño colateral al igual que lo haría cualquier otro edificio destruido por Naoya. Si no son capaces de morir bajo ninguna clase de ataque energético, entonces solo ameritan un DQ directo, si aguantan daños de por ejemplo, nivel City Lock, sin verse despedazados, estarían teniendo una resistencia superior a lo emitido en medianos. O son destruidos aplastantemente teniendo posibilidad cero de sobrevivir o son personajes fuera de la categoría. El ejemplo de la bomba no era referido a cuánta luz emita, sino a la potencia de ataque, si pueden recibir un ataque de 50 megatones que no genere luz, su resistencia es pasada de medianos. Que tengan una debilidad a la luz no cambia nada al tema referido, al ser la resistencia energética lo cuestionado. Si yo puedo lanzarle agua a un ser de fuego apagándolo, y ese ser de fuego tiene una resistencia de nivel ciudad, el agua es nivel ciudad y destruyó su defensa o es tan solo un efecto al ser su debilidad directa. La segunda, claramente, mismo caso con la luz. En ningún sentido esto aclara algo. Hace explosiones de aire constantemente y si no mueren del impacto como mínimo por culpa de este saldrían volando al otro barrio. Curiosamente eso pasó con otro enemigo de un puñetazo casual, ya ni hablemos de las embestidas. Esto
En sí los luchadores empiezan en 10 metros en un lugar neutral sin obstáculos ni nada para lo que Talion sea capaz de esconderse, el sigilo es directamente imposible de hacer y nuevamente la habilidad de invocar un ejército se debió hacer un asedio contra una ciudad, si pelea contra un orco aleatorio se la pasaría invocando su ejército sin contexto, esto es el equivalente directo al ser un combate 1 vs 1 contra una persona que ni siquiera conoce. Da igual el origen que sea, la magia causa una fatiga física, fatiga que no puede sentir Naoya al no ser una entidad biológica ni tener una fisiología que lo haga gastar energía, lo más cercano sería usar energía maldita y está claro que la maldición no podría interactuar con esta. Además de ser una maldición temporal de la cual tanto los orcos como Talion se pueden recuperar poco después, que es lo que impediría que Naoya se recupere en el caso de recibir cansancio, que no lo recibiría claro está. En los gameplays no se demuestra nada del texto referenciado, ni del efecto, ni del cómo afecta a cada raza, nada. Si se busca argumentar algo tiene que haber una prueba fidedigna de origen del material original. Primer clip, Talion inmoviliza a un orco de menor nivel, a él usando la maldición más sus propias manos para arrancarle la cabeza. No es que la maldición arranque cabezas sin más. Segundo clip, Talion recibe la maldición cayendo y activando un Kick Time Event que no se especifica su función, que si puede bloquear y seguir luchando en este estado para seguir viviendo es cuanto menos curioso. Tercer clip, Talion recibe la maldición y aún con esas logra usar sus poderes contra un orco aunque dificultándole levemente. Cuarto clip, otra vez recibe la maldición y esta vez mínimo lo pueden bloquear, vaya desgaste tan insano. Al final nunca se demuestra a Talion usando esto en media distancia solo, funcionando solo con contacto con un ser directamente dominado. No hace falta decir qué es lo que pasaría en un combate cuerpo a cuerpo entre Naoya y Talion. Talion invoca un martillo espiritual para lanzarlo y causar el daño, ¿eso en qué se aleja al cuestionamiento original? Más bien poco, igualmente está usando un medio fuera del físico haciendo que no escale físicamente en nada. Los poderes mágicos no son equiparables a la potencia física de un personaje a menos que se demuestre una relación directa entre uno y otro, cosa que no pasa aquí. El gran poder del arco, fragmentar una choza de menor tamaño y de materiales más débiles a la hazaña del martillo, bravo. Precisamente de los materiales es que se saca el valor de energía necesario para poderlo fragmentar, el mismo Lux en el siguiente comentario pone precisamente lo que digo. El cuestionamiento está en que dicha fuente no existe, sin una fuente todo lo que hay son afirmaciones gratuitas sin peso alguno, y por consecuencia, el cálculo está mal por datos no aplicables. Que el cálculo lo haga Tommy Smith de la wiki de VS Battle Wiki no le da mayor o menor validez al cálculo, el cálculo en sí mismo carece de varios de los datos y eso es lo que causa que se desestime. Investigando un poco pude encontrar que el material predilecto en la arquitectura medieval era la piedra, por lo que su uso en este contexto es más que idóneo. Usando el volumen sacado en el cálculo, 46.649.457,48 centímetros 3. Y usamos la fragmentación del granito que está en el mismo post, 14J/cm3. El resultado es 653,092,404,72 joules, es decir, Small Building de 0, 15, 60, 92, 83, 09, 56, 24, 02 toneladas de TNT, apenas superior al FEAD más básico de Naoya humano. Nunca pasa lo dicho en el comentario, en el clip solo se muestra un tipo que murió por una flecha cayendo al agua y posterior a eso revive poco después por el anillo. Si se da una destrucción superior como una mutilación el anillo no podría hacer nada por su nula demostración de capacidades de regeneración de partes del cuerpo. Tampoco se ve nada de lo comentado en este clip. En el clip se ve como después de recibir la apuñalada el tipo tiene recuerdos fugaces y se pone el anillo para sobrevivir a la apuñalada. En efecto, sigue sin demostrar nada que lo haga sobrevivir de un roce mínimo con Naoya. Esto directamente es mentira, aparte de que la hazaña de Yuji fue calculada como de 0,11 toneladas de TNT, nada alejado a la potencia del martillo, y este era algo del Naoya humano sin mejoras, mostré en el apartado de Naoya espíritu maldito como escalaba de la resistencia de Maki capaz de soportar golpes que dejaba destrozadas porciones monumentales de un edificio. Esta hazaña casual de Sukuna específicamente. El número de pisos destruidos que puede llegar a la decena, que en sí apenas es la mitad de la profundidad del edificio, deja bien en claro la superioridad en potencia que tiene Naoya. Esto directamente parece un bug, no está dándole nada. En todo caso, la personalidad de Talion no ha demostrado el usar esta habilidad de primeras, en todas las cinemáticas se la pasa atacando cuerpo a cuerpo al enemigo. Nada de lo mencionado tendría efecto por lo anteriormente mencionado, Talion es físicamente incapaz de hacerle algún rasguño a Naoya, la telequinesis y demás habilidades a distancia ni serían usadas porque no sabría dónde está por su invisibilidad, y aún así estos medios son deficientes y carecen totalmente de las capacidades para afectar a Naoya. Los espíritus malditos sí pueden sobrevivir aún perdiendo la cabeza por cierto. Naoya pudiendo regenerarse sin cabeza ni torso superior también es otra cosa a destacar. Justamente así usó su expansión de dominio. Nunca se demuestra un uso a la distancia, tiene que someter al enemigo, tenerlo a los pies y tener un contacto constante con él para poder dominarlo. Buena suerte haciéndolo viable con un espíritu maldito capaz de regenerar su cabeza y aún más suerte se necesita para usarlo contra algo de lo que se desconoce totalmente su existencia. La estrategia se mantiene por completo. Talion no puede dañar a Naoya ni tiene una Wincon sólida, Naoya lo nesotea, puede usar el dominio para que él mismo se corte sus extremidades al moverse. El anillo es destruido de colateral o termina estando en el fuera del cuerpo de Talion haciendo que sea incapaz de revivir. Nada más que agregar, Naoya domina por completo. Lux 3. Contraestrategia final. La venganza de las contraestrategias. No es que desaparezcamos las energías de los universos en los retos sin la condición de energías igualadas. De otra forma, la magia ni siquiera sería aplicable. Lo que sucede es que, y poniendo un caso hipotético, en Naruto, los genjutsus sirven porque atacan directamente al flujo de chakra de las personas para hacerlos caer en una ilusión, pero ¿qué pasa si una persona sin chakra se le intenta alterar el flujo de chakra? Exactamente. Nada. Pero todavía Naruto en estos retos podría utilizar un Rasengan, su jutsu clones de sombra y demás. No es que se quede sin poderes o algo así. Y si mi rival intenta contrarrestar esto diciendo que Rogue sin chakra caía en genjutsus, le recuerdo que Naruto, incluso los objetos como los robots tienen chakra. En Jujutsu Kaisen es más de lo mismo, si se ve a Maki la cual carece de energía maldita, ignorando este tipo de dominios y el golpe seguro. Es más que obvio que a Talion no le sucedería lo mismo. Y si mi rival intenta decir que Maki es un caso diferente por el ritual y lo demás.
Le recuerdo que Toji sin este ritual y siendo 100% humano, era invisible ante los ojos de Gojo, el cual no era cualquier random. Gojo siempre ha sido de los tops en el Jujutsu verso. La ecualización de energía es una condición especial como la velocidad igualada, stats igualados, etc. No es algo que viene por default. Por ende es inaplicable. No quería aplicar este posible DQ, pero viendo que ya se ha vuelto recurrente en el debate voy a tener que hacerlo. Aquí directamente voy a apelar al reglamento de los retos en TTF. Colisión megaversal. No está permitido agregar habilidades ni hazañas a los personajes ficticios una vez que ya ha empezado el debate estratégico. No puedes hacerlo, y mi rival lo está haciendo al traer material y Skylinks que nunca se ha mencionado en todo tu respect, dándole una desventaja estratégica a Talion, al posicionar ventajosamente a Naoya con una resistencia de la que jamás ha hablado antes. Si bien es cierto que dar información extra en este debate como por ejemplo, si yo le pregunto por qué Naoya tiene un hablar G-Building/Building, entonces está permitido que explique por qué lo puso ahí, porque eso ya estaba en el respect. Pero a lo largo de este debate, le ha sacado varios anti-Ax y Ax a Naoya de las cuales jamás ha hablado en su respect, siendo estos. La inmortalidad resiliente. Mencionado por un Skyrim de Jogo, viviendo sin cabeza que no está en el respect, resistencia a daño calorífico. También por Jogo y no está en su respect, por tal, esto que has dicho no puede ser tomado en cuenta al menos que se quiera ir de Q, y para este reto, Naoya se queda sin estas capacidades porque este Skyrim no está en su RT, sino que le hace Skyrim en sus propias estrategias. Sí, el frío es temporal pero congelan al enemigo al instante y durante un periodo corto de tiempo. Y no se rompen por ataques bruscos del mismo enemigo, sino del propio Talion al golpearlos. Ya que sus golpes rompen el hielo y de paso le hacen más daño al oponente. Por lo tanto si Naoya es congelado, solo podría descongelarse después de un corto periodo de tiempo o si Talion lo golpea con fuerza, una fuerza externa, no por sus propias capacidades. Entonces mi oponente está sobreestimando la capacidad de invisibilidad de las maldiciones en Jujutsu Kaisen. Ya que cualquier maldición con la tecnología y el filtro necesario, como los anteojos, son capaces de ver estas capas de luz como los anteojos en Jujutsu Kaisen, algo así, como los animales en la vida real que pueden percibir colores que nosotros no podemos. En cambio Talion puede ver el alma de las personas, mostrado con el mundo espiritual, y no solo eso, ve a espíritus. Que directamente son cosas que la ciencia no puede explicar y hasta el momento no puede ver ni tampoco percibir. De hecho, incluso lo relacionan de algo de naturaleza metafísica. Es decir, que Talion tiene un mejor ax de percepción extrasensorial que cualquier hechicero en el Jujutsu verso ya que puede ser replicado únicamente con el filtro de color, por así decirlo, correcto. Mientras que Talion ve algo totalmente imposible para cualquiera que no tenga magia, nada en el mundo de Shadow of War puede llegar a esto. Por ende el Feat de Talion desde el vamos que puede percibir estas cosas. Mi propio rival anteriormente dijo que cualquiera usa armas de energía maldita para evitar que vuelvan a resucitar las maldiciones, no porque sean imposibles de atravesar con un arma normal. Esto de aquí no tiene sustento, tampoco la scan demuestra esto. Esto tampoco estaba en el RT. Master Maniatic, último apartado. Precisamente la habilidad de Naoya se trata de agarrar a cualquier ser humano para que le afecte su dominio, quitarle esto sería directamente quitarle poderes e ignorar el gran muro de contexto que acabo de dar sobre el por qué específicamente Maki y Toji son los únicos en el verso inmunes a los dominios. Toji sin energía maldita pudiendo ser imperceptible para Gojo. No estamos hablando del mismo Toji que por su restricción celestial es un monstruo inhumano en capacidades físicas. Precisamente es completamente capaz de luchar contra cualquier hechicero, su debilidad recae en su incapacidad de exorcizar maldiciones. Esta regla de por sí no da ninguna clase de DQ, lo que hace es invalidar los argumentos que cumplan con esta premisa, algo parecido a argumentar fuera de tiempo, esos argumentos no se toman en cuenta. Ahora pasaré a desmentir cada acusación de supuestamente romper esta regla. Primero hay que hacer notar cómo esta regla tiene sus excepciones, se puede agregar más material siempre y cuando sea para dar contexto a algo ya expuesto en el respect o para responder a alguna acusación del rival. La resiliencia de las maldiciones ya había sido mencionada en el respect, la resiliencia de Jogo es solo otro ejemplo más de dicha resiliencia, extendí este tema para que sea más entendible el cómo no le debe afectar. Esto además sirve como una respuesta directa a una acusación, se dice explícitamente que Naoya no podría regenerar su cabeza y esto es desmentido por mis scans. Y que también responde como el daño por veneno es otra estrategia inaplicable. La resistencia al fuego es más de lo mismo, Lutz acusa abiertamente que Naoya es vulnerable al daño por calor y yo simplemente demuestro cómo esto es una gran mentira. Todo esto entra dentro de las excepciones de la regla. Esos dos fueron los casos que el mismo Lutz muestra como los que rompen esta regla, cosa que fue desmentida, ya respondiendo a esto solo se inhabilitan estas dos en el caso de que Lutz gane el punto, que no debería, por estar directamente ligado a responder acusaciones y otra es directamente expandir más lo mostrado con la resiliencia de otro espíritu maldito, o todo es usable. El otro ejemplo que dio fue este de la resistencia del daño cortante, es verdad lo que dice Lux. Todo lo que se habló allí fue una vista más extensa de todo lo que pasó a lo largo de la transformación final de Naoya, dando más contexto a la misma. Y de hecho uno de los ejemplos es sacado directamente del respect, Naoya incluso con las scans del mismo RT muestra una resistencia al daño cortante que posteriormente fue explicado de mejor manera. Otra cosa que se me había olvidado responder fue esto, la personalidad de Naoya no es para nada confiada, va directamente a matar desde siempre mostrado cuando todos sus movimientos son ataques directos. La expansión de dominio no es necesaria siquiera, y si la usa al final de la pelea tampoco haría mucha diferencia porque sí o sí sus células terminarían cayendo. Y siguiendo con lo anterior, Lutz abiertamente había dicho que Naoya es vulnerable al daño cortante y él mismo pregunta el por qué no podría funcionar un corte en Naoya. Una acusación totalmente falsa que respondí con todo lo que tuvo que ver con la resistencia al daño cortante y perforante. Al parecer a Lutz no le gustó que haya respondido la pregunta que él mismo planteó. La ecualización de energía no es ni remotamente cercana a la idea de una condición impuesta en el reto como lo sería la velocidad igualada. La ecualización de energías es un elemento omnipresente en cualquier reto para que las energías de distintos versos puedan coexistir e interactuar entre ellas. ¿Cómo se relaciona la ecualización de energías con una condición como la velocidad igualada? De ninguna manera, lo dicho por Lutz es un completo sinsentido. Congela superficialmente al enemigo muy rápido, Talion como fuerza externa lo rompe, entiendo. Bien, ¿eso en qué desmiente mi argumento? Está claro que si se ejerce una fuerza suficiente el hielo inevitablemente se romperá, no importa si lo hace un agente interno como lo sería el ser congelado o si es un ser externo como lo sería Talion, si la suficiente potencia es usada contra el hielo inevitablemente se romperá.
No tengo que decir el por qué la fuerza de Naoya, que es extremadamente superior a la de Talion, sería suficiente para romper un hielo superficial sin más agregados. Cualquier maldición con suficiente tecnología podría verla. ¿De qué está hablando? La tecnología de los hechiceros no son simplemente unos lentes que puedo comprar en una tienda de la esquina, son herramientas malditas creadas por los mismos hechiceros. Estos funcionan como una pantalla de proyección para que, básicamente, los espíritus malditos puedan ser visibles para personas que no puedan ver esa capa de luz. La invisibilidad de los espíritus malditos no es tan simple como decir es que ven otros colores, jaja, saludos. La diferencia entre hechiceros y no hechiceros para poder ver todos estos fenómenos es imposible de explicar por la ciencia. Cualquier intento de explicarlo con una respuesta razonable para estándares científicos es descartada al ser imposible responderla con un argumento del estilo científico. Y esto directamente no cambia en nada lo que yo argumenté, aun si fuera ver colores nuevos que los seres humanos no pueden ver, sigue siendo un tipo de invisibilidad a la que Talion no tiene acceso alguno para poder revelar. La invisibilidad que él ve es una de entes no físicos, al no ser físicos la luz no puede reflejarse en ellos haciéndolos invisibles. No es que sea diferente solamente, es que directamente son tipos de invisibilidad contrarios. La invisibilidad del espíritu es que no hay luz que se le refleje y la de los espíritus malditos es que existen en una segunda capa de luz imposible de acceder por la ciencia convencional. Está de más decir como una cosa no tiene ninguna relación con la otra y que no representa ninguna clase de superioridad en percepción porque la comparación desde la mera base es incompatible. En fin, Talion no es capaz de ver espectros de luz ni capas de luz nuevas, y por consecuencia, no podrá ver espíritus malditos. ¡Qué sorpresa! No está más decir que lo del filtro de color es una completa falsedad por lo anteriormente expuesto. A los hechiceros se les tiene que acabar con energía maldita para que no se vuelvan maldiciones / espíritus malditos. No tiene nada que ver esto con la incapacidad de exorcizar maldiciones. El mismo Toji, una bestia que podía luchar contra cualquier otro hechicero, era incapaz de exorcizar maldiciones y es por esto que era un rezagado del clan Zenith. La estrategia se mantiene, no estoy agregando ninguna estrategia nueva antes de que se acabe el tiempo. Estoy respondiendo a todo antes que el tiempo se acabe porque no podré estar más tiempo en Facebook debido a que estaré en el trabajo. Fin.